Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV. Desde San Juan, Puerto Rico para el mundo. Gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita. Ahí está la caja de comentarios y llevamos ya unas semanas haciendo este podcast de Andrew Álvarez. También hablando de temas que tú pones en la caja de comentarios. Bien importante que pongas de que quieras que hablemos próximamente con Andrew Álvarez. Hoy tenemos un tema específicamente dentro de los comentarios. Lo cogimos y vamos a estar profundizando para que obviamente tenga el contenido que tú quieres ver y escuchar aquí en Molusco TV. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos ready para la gente que está buscando entretenimiento en Puerto Rico específicamente. Molusco versus Burbu, sí, es una gran comedia que va a estar arrancando el 6, el 7, el 8 y ahora cuarta función el 9 de junio en el Coca-Cola Music Hall. Tienes que ir para allá a morirte de la risa. Sabes que Burbu fue mi pareja de radio durante 10 años en el Gordo y la Pelúa. Obviamente hubo una separación complicada. Ahora mismo básicamente nos unimos nuevamente, hicimos las paces. Y qué mejor que hacer las paces yendo a un show para que la gente se muera de la risa full. Va a ser un gran encontronazo. Obviamente los Team Burbu, los Burbu Believers, tienen que ir vestidos de magenta. Obviamente no es obligado, pero van vestidos de magenta. Y los Molusco Believers tienen que ir vestidos de negro. Así que el corillo que obviamente sea Team Molu, vestidos de negro, el 6, el 7, el 8 y la cuarta función ahora el 9 de junio en el Coca-Cola Music Hall. Y también vamos a estar el 29 de junio, el corillo de Kissimmee y Orlando y Florida Central en el Oceola Performing Arts Center. Así que también vamos a caerle a la Florida el 29 de junio, Oceola Performing Arts Center. Los boletos para todas estas funciones, para la del 6, 7, 8 y 9 de junio en PR, en Coca-Cola Music Hall, y la del 29 de junio en el Oceola Performing Arts Center en Kissimmee. Molusco.com para boletos. Molusco.com para boletos. Titulares de hoy para Andrew Álvarez, Top Secret. El Chernobyl mexicano, hablamos de eso hoy aquí también. El mar de Aral, el mar que desapareció, tocamos y tenemos todos los detalles con Andrew Álvarez y el proyecto HARP, que obviamente para controlar el ambiente, ahora en estos días acá por esta zona salió esto de la aurora boreal y toda la cosa. Vamos a estar hablando de eso específicamente. Ese es el tema que pidieron los fanáticos de Top Secret de Andrew Álvarez en los comentarios y lo hablamos hoy aquí. Andrew, ¿qué es la que hay, caballo? Saludos, Molusco, a ti y a todos los amigos y amigas que siempre están conectados a tu canal de YouTube. Pues bueno, siempre estamos con lo que acontece, ¿verdad? Y las interrogantes que tantísima gente tiene, que quiere compartir acá con nosotros. Y por eso, como tú mencionas, los comentarios son importantes en los temas que podamos añadir a lo que ocurre mundialmente, porque es uno de los temas que más tocamos tú y yo aquí, pues obviamente son la información internacional. Pero hay otros asuntos que definitivamente pues siempre trascienden y están ahí, están, como digo yo, en la bóveda, esperando que uno abra la caja de seguridad y que esto salga a la luz pública. Muy bien, hay una información que voy a estar dando lectura para que me ayude un poquito a entenderla. Dice que un grave accidente nuclear en la ciudad de Juárez en el 1983, cuando una fuente de cobalto 60 de una máquina médica fue accidentalmente procesada en chatarra, contaminando productos de acero y exponiendo a miles de personas a radiación. Habla un poquito de qué es esto de Chernobyl mexicano y cómo ocurrió esto. Bueno, hay muchísimos incidentes que han ocurrido donde ha habido accidentes radiológicos, ¿no? En ocasiones en laboratorio, ¿no? Y se han afectado pues, las personas que han trabajado en ese laboratorio, tanto en Estados Unidos, por ejemplo, en Rusia, donde hay gente que ha sufrido enormes dosis de radiación, incluso en el Japón. Pero dicho eso, aparte de cualquier cuestión que tenga que ver con lo militar o las famosas explosiones de Hiroshima y Nagasaki en 1945, hay incidentes que se han dado en en las décadas, en las finales del siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX, específicamente en la década de los años 80, donde se dio este incidente en México. Y me explico para que ustedes vayan entendiendo. En 1979 se dio un incidente en Estados Unidos que no fue de esta proporción porque se pudo controlar. Fue allá en New Jersey, se le llamaba el incidente de Three Miles Island, ¿no? De la isla de las 3 millas, donde pues uno de los reactores pues se vio obviamente en problemas. En aquel entonces pues esto era pues algo novel, este tipo de accidentes, y pues las regulaciones pues que habían tuvieron que ser modificadas, tuvieron que ser mejoradas para que en el futuro no únicamente se pudiera tener mayor seguridad en el manejo de combustibles radiactivos con reactores nucleares en Estados Unidos, sino de que cosas que pudieran pasar más adelante, que obviamente ocurrieron más adelante. No en Estados Unidos per se como tal, pero sí en otras partes del mundo. En 1983
vamos a trasladarnos allá a México, a la Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, pues todo el mundo sabe que obviamente es uno de los lugares más calientes del mundo, está junto a la frontera con Estados Unidos, todo el mundo está consciente de la operación de los carteles de droga allí, las personas que cuelgan de los puentes y todo eso es lo que uno recuerda de Ciudad Juárez cuando uno pues busca obviamente las noticias contemporáneas. Pero en 1983 hubo un incidente que definitivamente pudo haber sido letal. Y fue que unos individuos, ¿no?, estaban buscando chatarra para llevarla a reciclar, para vender el metal, como el que se roba el cobre, el que busca acero, metales, lo que fuera, y lo llevan obviamente a un lugar de acopio, donde ahí pues se traduce esto a un reciclaje de metales y otras compañías lo compran para hacer varillas, tornillos, tuercas, lo que fuese. Pues bien, estas personas van directamente a una clínica que había cerrado, una clínica médica que tenía adentro unas máquinas. Había máquinas de rayos X, había una máquina para tratamientos radiológicos, es decir, tratamientos para el cáncer. Una máquina que era de diseño de los años 70. Okay. Pero esta clínica pues cerró, los 80, ya en el 83 estaba cerrada. La dejaron abandonada ahí. Exactamente, dejaron ese equipo abandonado, que es una irresponsabilidad enorme. Y ustedes van a ver por qué. ¿Qué pasa? Esta gente va allí, empiezan a romper, a sacar lo que hay, metal, este metal se ve chévere, esto también. Y dentro de lo que están desmantelando, pues cogen una cápsula. Y dicen, adiós, esta cápsula, como una cápsula que parecía como de plomo. Y esa cápsula, pues, les estuvo curioso. Uno de ellos coge, la rompe y se da cuenta que adentro hay como unos pellets. Esos pellets, obviamente, son de cobalto 60, que es un material que se utiliza para máquinas que dan tratamientos contra el cáncer radiológico, ¿no? Tratamientos radiológicos de radiación, o también se utilizan en algunas máquinas de rayos X. Se lo llevó y estas personas, pues obviamente se regó eso en esos pellets que tienen alrededor de 6.000 pellets, imagínate. Se regaron algunos en la guagua de ellos, otros se cayeron por la carretera, iban sembrando cobalto 60 por toda la carretera de Juárez, de la ciudad. Se lo llevaron a este lugar, donde... Obviamente ellos sin saber qué carajo. Nada, gente ignorante totalmente, la ignorancia es atrevida y obviamente pues ellos lo que estaban buscando era vender metal y eso les estaba curioso. Pues bien, lo llevaron a este sitio de acopio, allí lo cogieron el metal, lo compró una compañía que se dedicaba a hacer varillas, por ejemplo, y otros tipos de metales para construcción. Se fundió ese cobalto 60 con el acero, con el hierro, con todo lo que se usaba y se empezó a utilizar como varilla. Se empezó a construir en México, en la ciudad de Juárez con eso. Se empezó a llevar varillas a Estados Unidos y en ese tránsito de Ciudad Juárez a New Mexico, a Nuevo México, en ese paso, pues llevaban un truck con varillas de estas que tenían obviamente mezclado, ¿no?, en aleación con el acero, pues el cobalto 60. ¿Quién se da cuenta de esto? Nadie. En el camino nadie. Se van a dar cuenta en Estados Unidos cuando obviamente este camión pasa cerca de Los Álamos. Los Álamos es un centro de investigación nuclear donde se hicieron las primeras pruebas nucleares para armas en Estados Unidos y Nuevo México. Luego se utilizó el estado de Nevada para este tipo de pruebas. Cuando pasó ese camión por allí, pues los sensores que habían empezaron a sonar rápidamente. O sea, algo pasó. Y allí todo el mundo, ¿qué fue esto? O sea, está alerta, ¿dónde está el escape de radiación? ¿Qué fue? Empezaron a revisar los sensores donde estaban ubicados, en carretera, áreas autopistas, empezaron a revisar cámaras de seguridad, porque ya en ese tiempo se tienen cámaras de seguridad para verificar en Estados Unidos paso en autopista, y descubren que es un camión que viene de México y que lleva varillas. Le dan seguimiento a este camión y cuando van obviamente a ver dónde llegó esas varillas y a verificar qué es lo que había en él, descubren que obviamente libera radiación. Wow. Cuando estos se dan cuenta de esto, pues obviamente se toma este material, se confisca este material en Estados Unidos. Aquí lo importante es lo siguiente: ese cobalto 60 va degradándose. Degradándose quiere decir que va perdiendo capacidad. Poder. Si la media vida que tiene ese elemento se va perdiendo. Y después de 5 años, pues ya es inocuo, o sea, no hace nada. Inocuo. Sí, inocuo, ya no hace nada, ya no. Que es una gran palabra que nunca pues la había tenido. Sí, inocuo. Incluso me sorprende que la logré decir de una, porque es bien difícil. Inocuo. No, pero estás al día, ya la puedes usar de ahora en adelante. Y entre Alexander Lugar o Andrew Álvarez y tú sabes, me estoy al día en mi vocabulario, cabrón. No, aprovecha Juanma también. Bueno, a lo que vamos por ahí. Importante señalar esto. En México empezaron a buscar esas varillas y todo. Y en México hicieron como si fuera un vertedero, como un cementerio donde metieron todo lo que salió ahí de radiactivo, lo recogieron en México, lo detectaron, lo recogieron y lo enterraron en las afueras de la ciudad. Y ahí hicieron un cementerio radiactivo de eso. Pero nuevamente, como te he dicho, eso duró 5 años, era lo más que duraba obviamente expuesto porque ya venía degradándose desde que se cerró la clínica.
Esto fue cuando se detectó en 1984, un año después. Esto sucedió en el 83, cuando cogieron esa cápsula, se la llevaron, la rompieron, la vendieron y se fundió el metal hasta el 84, que lo detectan en Nuevo México cuando pasa cerca de Los Álamos, del Centro de Investigación Nuclear. Pero hay muchos otros incidentes. Pero no hay consecuencia. De repente yo tengo una fábrica como esta. Tiene una razón de ser, pero de repente, pues, por X o Y razón, pues cerró las puertas. O sea, ellos sencillamente desaparecieron las personas que estaban trabajando ahí y dejaron dejaron esto allí. Es bien un acto de irresponsabilidad temerario, terrible. Obviamente las personas que hicieron esto, pues, obviamente, evidentemente, pues tenían un desconocimiento brutal de lo que había allá adentro, pero tienen que haber consecuencias porque esto puede ser terrible. Como te he dicho, el desconocimiento mata. Por ejemplo, años después de esto, en 1986 fue Chernobyl, allá en Ucrania. 4 años después. Después de Chernobyl, un año después, ocurrió algo similar también en Brasil, en Goiânia. Goiânia es una ciudad pequeña de Brasil. Allí otra gente más buscando chatarra y metales, se meten en otro lugar más, encuentran otra máquina más, rompen la máquina, se llevan la cápsula de plomo con unas ventanillas, rompen una de las ventanillas, sale un elemento, un polvo azul y les está interesante, se lo llevan a la casa y empiezan a moverlo en las manos, se deshacían las manos ese polvo azul, se lo venden a una persona que recogía chatarra también, este señor se lo compra, lo pone en el garaje, ve que de noche eso tira como un brillo, como en Los Simpsons, ¿te acuerdas? Pero los Simpsons era verde, este era azul, y lo ve interesante, le regala al hijo, se lo lleva para la cena con la familia, le regala al hermano, las mujeres lo cogían, se lo echaban en la cara. Cesio 137. ¿Qué es eso? Eso suena peligroso. Eso se usa también en armas nucleares. Y se usa, obviamente, un combustible. Se lo regalaron en la cara. En la cara. En la cara. Y jugaban con él, lo regalaron. Bueno, por toda la ciudad repartieron el bendito polvo ese. El bendito polvo. Obviamente aquí hubo gente envenenada con radiación. Aquí hubo muchísimas personas que sí estuvieron afectadas directamente por la contaminación, porque esto era mucho más poderoso obviamente, que el cobalto 60. Así que eso fue en 1987. En el 86, un año antes, pues fue obviamente lo de Chernobyl, donde murieron decenas y decenas de personas, donde actualmente hay un sarcófago gigante sobre el reactor allá en Chernobyl. Y para que sepas, ¿tú sabes qué planta utilizan para descontaminar el suelo de Chernobyl? ¿Qué planta? Cannabis. Hay plantas que tienen propiedades especiales. Por ejemplo, en Vieques hay unas plantas que se han sembrado también para que absorban algunos de los químicos que hay, obviamente, en la tierra allí, para limpiar Vieques. Pero no es cannabis la de Vieques. La de Vieques no es cannabis. Vamos a aclarar. Okay, coño. Pues si no hay una invasión momentánea. No, papi, se muda todo el mundo para Vieques. No, se meten en el polígono allí y se van a volar. Todavía quedan bombas sueltas por allí, granadas. Pues allí en Chernobyl lo que han puesto, obviamente, han sembrado cannabis. Y la cannabis ha ayudado a ir filtrando la radiación que hay en el subsuelo de Chernobyl. Tú sabes que no es hasta que, y obviamente las personas que no viven en Puerto Rico, que desconocen qué es Vieques, ahí estuvo la Marina de los Estados Unidos, estuvo muchísimos años ahí haciendo diferentes pruebas. ¿Hasta qué año fue que salió la Marina? Bueno, la Marina, Rupert Rose en el 2004, la Marina ya estaba saliendo de Vieques ya después de la desobediencia civil, ya para allá, para el 2002 ya estaban saliendo ya. Sí, pero no es hasta que uno va a Vieques que realmente se impresiona literalmente. Sí. O sea, podemos hablar de Vieques, pero si tú nunca has ido a Vieques, yo tuve la oportunidad de ir a Vieques varias veces y cuando empiezas a caminar por ahí que te encuentras literalmente bombas, los letreros, y yo camino cagado, o sea, embarrado, porque tú no sabes. Hay que caminar con precaución. Hay bombas que se pueden activar en Vieques o ya esto no. Yo he tenido amistades hace años atrás que han ido a esa área polígono y me han traído, por ejemplo, una munición de mortero que no estalló. ¿Se ven? Sí, que no estalló porque tuvo obviamente algún defecto. Pero eso no quiere decir que no vaya a estallar. Ese es el problema. Tuvo un defecto y no sabes si puedes explotar en tu mano o cuando caiga al piso. No importa que hayan pasado, qué sé yo, 10, 15, 20 años. No importa. Puede estar. Oye, hombre, todavía a esta altura explotan bombas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí. Todavía a estas alturas. ¿En el 2003 salió? Sí, desde los 40. Desde los 40. Oye, realmente en Alemania, Francia y otros lugares de Europa encuentran bombas y las tienen que desactivar igual porque pueden volar. Son de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial. Igual pasa en el Pacífico con minas que habían puesto para barcos y muchas cosas más. Y obviamente las minas de tierra. Hay minas de tierra que pueden estar 50 años allí y tú un día pones el pie y volaste en 4 cantos.
sea que estas cosas siguen activas. Bien que ese polígono pues está lleno de todo tipo, hombre, de munición que no funcionó, munición que se disparó y no estalló, que sigue siendo tan peligrosa o más peligrosa todavía que las municiones que usamos continuamente o que son nuevas, porque están defectuosas y por cualquier condición, situación, cambio de temperatura, fricción, golpe, lo que fuese, pudiese activarle y haber un incidente. Por eso se prohíbe el paso a las personas. No es porque le da la gana, no es que no queremos entregar esto, es que es peligroso, punto. Nada más con el testigo, es peligroso. Yo tenía amistades que me trajeron eso y yo decía, ¿usted está loco? ¿Qué hacen con esto? Mire, cojan esto y llévenlo a explosivos, a unidad de explosivos y entréguenlo. No, ¿cómo lo vamos a hacer si lo saqué de allá? Yo, ahí tienen un problema que resolver. Porque yo no, llévate esto aquí, porque si esto explota, exploto yo, vuela a la casa mía, se muere todo el mundo aquí por esa estupidez que tú has hecho. Y te estoy hablando, esto fue un incidente hace más de 17 años atrás. Y ha habido precedentes de personas que cogen un tipo de arma que nunca estalló porque estaban haciendo pruebas, la cogieron y el rato explotó. Sí, que yo recuerde, tiempos modernos no, pero en la década de los años 60 sí. Ocurrió, por ejemplo, en Salinas, los niños de los barrios aledaños, obviamente, a Campamento Santiago, que entraban allí, encontraban granadas que estaban tiradas, que no habían estallado y ese tipo de cosas. Si usted busca en la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico, que esto es hacer historia, esto se llama microhistoria, vas a encontrar que hubo incidentes de niños que obviamente sufrieron flagelaciones o inclusive la muerte por este estallido, al igual que municiones que llegaban flotando, misiles o bombas que no habían, o torpedos que no habían estallado, llegaban a las costas de Yabucoa, Naguabo, esa región, e inclusive a Arroyo, y niños que estaban en las playas empezaban a darle con piedras y todo a estas municiones. Son incidentes de la década de los 60 que ya se olvidó en la noche de la historia en Puerto Rico, porque aquí nadie investiga y la memoria es bien selectiva. Pero ese siempre ha sido mi trabajo, buscar esos puntos oscuros que nadie entiende o que nadie buscó para entonces poder entender el resto del episodio histórico en que estamos. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, esta cuestión de la radiactividad, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico hemos tenido varios incidentes también. Con radioactividad. Claro, Bueno, yo recuerdo que en el Top Secret 1, que presentaste el año pasado en Bellas Artes de Cagua, sí, y también en Florida, estuviste visitando diferentes lugares también abandonados. Claro. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con eso, uno, y te voy a dar el más común. El más común son los amigos de lo ajeno. Hay, por ejemplo, los geólogos que hacen pruebas, por ejemplo, de terreno y tienen unas máquinas que son como un sonar que les ayuda a sondear lo que hay en el subsuelo. Esas máquinas usan, obviamente, energía atómica. O sea, tienen, obviamente, unas cápsulas de energía nuclear que utilizan de alguna forma, ¿no? Obviamente no sé cómo trabaja el aparato porque no trabajo con eso, pero sí sé que tienen combustible radiactivo adentro. Aquí en Puerto Rico, ¿qué diría yo? La pasada década y en la última década del siglo XX, en la primera década del siglo XXI y en la segunda década del siglo XXII, en 3 ocasiones la gente se robó esas máquinas. Estaba en un camión o en una pick-up, en esa guagua, habían puesto eso en la parte de atrás y vino un amigo de lo ajeno, cogió y se lo llevó porque le estuvo, mira eso, vamos a venderlo para adelante. Alguno que estaba asfixiado y se lo llevó. Y aquí se daban, me acuerdo todavía, en las noticias se decían que por favor no abrieran esa máquina, que la entregaran, que la dejaran donde pudiese ser localizada y que no iba a haber obviamente consecuencias legales. Porque el peligro es que hubiera ocurrido lo que pasó en México, en Brasil, que se pusieran a romperla, a sacar metal y cuando saliera el material radiactivo al aire, pues olvídate, el que la sacó se contaminó y todo el que esté por la zona también, o donde quiera que eso llegue. Eso pasó en Puerto Rico, por lo menos que yo recuerdo, en 3 ocasiones, puede que muchas más, pero en 3 ocasiones. Pero no llegó a lo peor. O sea, las máquinas aparentemente se recuperaron, aparentemente. Hay otros lugares en Puerto Rico que no voy a decir ahora, obviamente, esto va en Top Secret, donde hay máquinas abandonadas. ¿Ok? Máquinas abandonadas de rayos X y de tratamientos radiológicos. En PR. En PR. Y yo personalmente, cuando esto ocurrió, que me enteré, o no que me enteré, vamos a ponerlo de esta manera, sospeché. Para allá, para el 2005, yo tenía la sospecha de que podía haber pasado algo con una de estas máquinas, o 2 máquinas de estas, en algún lugar de Puerto Rico, que no voy a decir ahora, espera que llegue Top Secret. Y de hecho me comuniqué con la Policía de Puerto Rico y con Calidad Ambiental. En aquel entonces me dijeron que no tenían acceso al lugar donde eso estaba. Pasaron los años y en el 2012 volví a hacer la misma gestión. Y a nadie le importó si eso está allí o no está allí. Ahora en la actualidad me consta que está allí. Porque lo fuimos a ver. Pero eso lo vamos a presentar más adelante. No lo voy a decir ahora. ¿Sabes por qué no lo voy a decir ahora? Primero, para que las personas curiosas no se metan y vaya a haber un accidente.
Y segundo, para que las autoridades no resuelvan eso ahora y lo tapen, para cogerlos infraganti. Y los vamos a coger infraganti para que usted vea quién es quién aquí. Y cómo le mienten descaradamente a la gente y cómo no les importa un pepino angolo, como decimos en el campo de Puerto Rico, que esos peligros estén latentes allí. Nadie se mueve. Nadie se mueve. Inercia total. No solamente intelectual, sino de acción. Así que, cuando lo presentemos en septiembre, obviamente, como esto, yo sé que donde está, por el momento no debe haber nadie que entre, que yo crea, ¿no? Puede entrar cualquiera, pero nadie sabe exactamente dónde está. Cuando lo traigamos a la luz pública, pues la gente va a ver lo que es. Y espero que las autoridades en ese momento, pues se muevan y hagan lo que tienen que hacer. Proteger al ciudadano. Eso es importante, que demos cabeza porque está ahí. Y puede pasar, esperemos que no. Tienen que estar bien pendientes porque ya próximamente vamos a tener las fechas de Top Secret Parte 2 en Puerto Rico y también las fechas próximamente también en Florida y en muchos lugares a nivel de Estados Unidos que vamos a seguir viajando con Andrew Álvarez. Así que bien pendiente. Hay un tema que quiero hablar contigo, Andrew, Dímelo. cambiándolo el tema radicalmente, lo del mar de Aral. Lo que un mar desaparecido puede enseñarnos sobre la vida, obviamente después de un desastre medioambiental. Yo tengo muchas dudas de qué era esto del mar de Aral. Ok, es un lago realmente. Está en Uzbekistán. Y es un lago, ¿no? ¿En dónde? En Uzbekistán. Uzbekistán era una de las antiguas repúblicas soviéticas. Eso queda hacia Asia Central, ¿no? Es una república actualmente. Y de las mismas zonas también, todos estos países, Kazajistán, Uzbekistán, Kazajistán, en muchos de estos lugares, pues obviamente también habían residuos. Suena lejos. Sí, no. Y son zonas donde inclusive los soviéticos hacían pruebas nucleares con explosiones nucleares. Así que la radiación siempre está por todos lados. Este planeta está contaminado. Lo que llaman radiación de fondo aumentó por las miles de pruebas nucleares que se han hecho. Pero en este lago no es cuestión de la radiactividad, ¿no? Obviamente el lago Aral, que es el cuarto lago, o era el cuarto lago más grande del mundo, ya no es porque no fue Felipe, se fue. ¿Por qué se fue este lago? Bueno, no fue necesariamente por la escasez de lluvia, aunque ahora no llueve en aquella región casi nada, sino fue por el ser humano. El ser humano canalizando, por ejemplo, los ríos. Habían dos ríos principales que nutrían al lago Aral, como he dicho, el cuarto más grande del planeta. Obviamente llegaba agua dulce y aquello se convertía en un mar porque se ponía agua salada, ¿no? La cantidad de minerales que había en el subsuelo, en el fondo de aquel lago. Al canalizar estos dos ríos, los soviéticos en la década de los años 60, pues les restaron, obviamente, los tributarios que le daban agua a este lago para que fuera gigantesco, hubiera cientos y cientos de millas cuadradas. Esta agua pues la utilizaron para poder llevar agua hacia los sembradíos de algodón. A los soviéticos les interesaba, pues bueno, que el algodón se produjera y otros frutos menores también, o lo que fuese, en producciones agrícolas en otras regiones. Así que cortaron las arterias de agua al lago Aral o al mar Aral, como lo llaman. Si tú vas en la actualidad, vas a encontrar que hay barcos allí. Botes, barcos, todos encallados. Recuerda que como esto comenzó en los 60, en los 70 empezó a reducir bien rápidamente, en los 80, en los 90, y este era un lago navegable donde habían barcos y botes. ¿Y por qué se secó, me dijiste? Porque los dos ríos que le suplían agua a los soviéticos en aquella época los desviaron, los canalizaron hacia otro lugar para la agricultura. Y se olvidaron del lago. Entonces el lago se fue secando, se fue deshidratando todo, secando, se desertificó, se hizo un desierto y actualmente pues los científicos lo estudian porque la gente que vivía en aquella región pues ahora no tiene ni pesca ni tiene nada. O sea, aquella gente en estos momentos pues aparte que ahora llueve menos porque no hay condensación por la evaporación obviamente del agua. Provocado por el humano obviamente y completamente en contra de la naturaleza. Claro, el ser humano alteró el clima en aquella región porque ahora es más seco. Ahora todo el tiempo tienes básicamente una bóveda de calor allí todo el tiempo. Hay tormentas de arena y polvo que a cada rato son fuertísimas y se producen allí y van hacia zonas donde hay ganado o hay otro tipo de agricultura y la destruyen completamente. No sé si alguna vez has visto una tormenta de esta arena en el desierto, o sea, en el Sahara, en el desierto de Gobi o donde sea. Obviamente es como si fuera una gigantesca ola de arena que viene con vientos terribles. Por ejemplo, en Irak, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los helicópteros, los aviones tenían problemas cuando venían estas tormentas de cantazo. No podían volar porque obviamente impactaban las turbinas, sea de aviones o helicópteros, y había que mantenerlos en tierra y tapar, ¿no?, los motores y todo para que no se fastidiara con el particulado de la arena, que eso es como una lija. Pues bien. O sea, pero esto es provocado por el humano. O sea, básicamente estas tormentas no existían, empezaron a existir con en aquella región. En aquella región. No existían estas tormentas. No había ese tipo de tormentas.
como las vemos ahora allí. Y desde que ellos básicamente desviaron estos Todo ríos, esto, pues aquello se convirtió ahora, más de 50 y pico de años, se convirtió ya aquello en un desierto, se producen estas tormentas, no hay lluvia. Incluso ahora hay un científico de apellido Tanaka que está haciendo unos ¿Tanaka? experimentos. Sí, Tanaka, que está haciendo unos experimentos allí. Los experimentos es tratando de llevar cierto tipo de plantas que puedan absorber sal, que no necesiten mucha agua y que sean utilizables, me explico, que puedan ser comestibles, que se puedan utilizar para la siembra y agricultura y darle algo, ¿no?, a esta gente de aquella región que pasa hambre, que pasa miseria, que no tiene nada accesible, que no hay agua, pues que tengan algún tipo de agricultura que puedan obviamente subsistir y que la puedan vender. Y ese es uno de los experimentos que se está haciendo. ¿Qué pasa? En pocas palabras, esto que pasó con el mar Aral está pasando en otras partes del mundo. por ejemplo. Por ejemplo, en lo que se llama el río Nilo Azul, el Nilo Azul, en Egipto, donde han hecho una represa gigantesca que quiere retener ese río, y ese río lo que ha hecho es que ha bajado el caudal del agua que llega, por ejemplo, a Egipto. Ahora el río Nilo en Egipto se va secando y haciendo más chiquito cada vez más debido a esta represa que ha sido fabricada en África, antes obviamente de Egipto. Esto está teniendo un problema que incluso hay amenazas de guerra en esa región por la cuestión del agua. Acuérdate que hemos hablado aquí de la guerra por el agua. Y eso no se fue, eso está ahí, y desde que la historia, el ser humano ha peleado por agua. Aquí en Puerto Rico, como un ejemplo pequeño de la historia local, aquí hubo peleas a machetazos y duelos a muerte En Puerto entre Rico hubo hacendados. peleas a machetazos Sí, por agua. por agua. ¿En qué año? En los años 1800, en el siglo XIX. E inclusive hay registros del siglo XVIII también, donde hacendados peleaban unos con otros porque se movían el límite de la finca, ¿no?, el lindero, y ponían entonces el agua del río dentro de su finca cuando era del otro, o se compartía entre ambos, como pasa con la frontera entre Haití y República Dominicana, que un río divide. Pues bueno, esta gente se querían llevar el río o lo desviaban y dejaban al otro agricultor sin agua, y esto terminaba en un duelo a muerte entre ellos, a machetazos, a tiro, a lo que fuese. Y eso se daba en Puerto Rico, no una vez ni dos, muchísimas veces. Eso está lleno de archivo histórico de esos casos. Por otro lado, pues esto también se repite en toda América y en todas partes. O sea, la guerra por el agua siempre ha estado, la lucha por controlar el agua es vida. Así que la gente pelea por eso. Bueno, el agua es más cara que la gasolina. Claro, y definitivo. Yo puedo comparar esta botellita de agua, esta media botellita, con esta misma cantidad de gasolina, y esto es más caro Mucho que la más premium. Sí, para que uno se dé cuenta, el agua es costosa, ¿no? Y es un commodity. Y más empresarios crean fábricas de agua, básicamente para crear este tipo de productos Así es. y venderlo ultra caro. Claro. Pero tú y yo hemos hablado aquí que en algún momento el agua se terminará. Oh, bueno, sí, tenemos un grave problema. Y es el agua potable. Potable, obviamente, porque sí. obviamente ahí está el mar, que eso es el agua océano. infinita, pero Y claro, hay tecnología para desalinizar el agua de mar. súper cara, por Oh, cierto. es carísima. En Puerto Rico lo hemos tratado de hacer No, y realmente no sé cuántos millones de dólares vale una máquina de esa. Muchísimo. Eso tú lo tienes, por ejemplo, en Oriente Medio. Tienes países que sí lo tienen. Pero eso es muy, muy caro. Luego gasta mucha energía. Porque eso absorbe energía como loco para poder hacer esa transición, ¿no? Y transformar, obviamente, del agua salada a agua dulce, pues tienes que evaporarla, condensarla, etcétera. O sea, es todo un proceso para hacer millones de galones, porque no es para hacer una botellita, es para millones de galones. Y si vas a desalinizar el agua del mar, es para una ciudad, o sea, para cientos de miles de personas. No es fácil. Así que la gente, no hay el océano. No, que no sabe usted economía un pepino. Estas cosas cuestan. Y que definitivamente hay que invertir muchísimo. Y aunque la tecnología pueda avanzar, no ha avanzado al nivel de que lo pueda abaratar, de que pueda ser más barato. Ahora, Molusco, aparte de todo eso, mira, podemos ver, yo había explicado aquí hace mucho tiempo contigo también la guerra del agua, por ejemplo, en Bolivia, a principios del siglo XXI, allá para el 2001, donde las comunidades indígenas se levantaron en contra de una compañía de agua que era procedencia estadounidense, ¿no? Una multinacional de Estados Unidos, que el gobierno de Bolivia le había dado el control de todos los acuíferos de agua, y ellos controlaban el agua y la gente pasando necesidades, sequía, y el precio del agua por allá arriba. Algo parecido en Puerto Rico, pero con la energía eléctrica, porque aquí tuvimos también aquella empresa francesa en la época de Sila Calderón, que le dieron obviamente el acueducto alcantarillado a una empresa privada de Francia, y tuvimos enormes problemas con aquella gente. Pero acá en Puerto Rico con la energía, porque la energía eléctrica en Puerto Rico lamentablemente es un asalto descarado a la población, y vamos por una crisis bien grande, y en algún momento el pueblo, óyelo bien, se va a levantar.
porque ya no pare más lo que viene con la cuestión de la electricidad en Puerto Rico. Pero no es el tema de hoy, por ende lo voy a dejar por arribita, nada más lo toco. No, siempre es bueno sembrar esa Siempre semilla lo toco. para que la gente que la gente entienda, específicamente en Puerto Rico. Nosotros los puertorriqueños tenemos que entender que solamente nosotros somos los que podemos hacer el verdadero cambio, que realmente no nos podemos convertir en los sicarios de redes sociales, porque en redes sociales cualquiera hace un post, cualquiera hace un tweet, cualquiera hace un lindo post en Facebook e Instagram y nada, si el pueblo nunca sale a luchar a la calle, a pelear por lo que realmente vale la pena pelear, no esperes que desde tu casa te bajen el agua, te bajen la luz Claro. y haya mejor calidad de vida, porque dando culo en ese sillón no va a pasar. Eso No va a pasar porque nosotros, nuestros hermanos latinos, nos han dado durante nuestra historia y la historia de la humanidad. Realmente los grandes cambios no se hace bebiendo una tacita de té con un cabrón que está en el poder. No, es tirándose en la calle, papi, como se hizo en el 2019. Claro, pues aquí tú tienes mucho guerrillero de TikTok. Y ese guerrillero de TikTok es hablar baba, o sea, bla, bla. Yo lo que digo aquí, fíjate, yo aquí dice, pero usted está hablando, no papi, pero yo me muevo. Yo estuve 30 años educando gente, mucha gente, miles y miles de estudiantes. Y he estado en muchísimas investigaciones y causas interesantes. Y en esto que hago contigo, que vas a hablar como loco. Bueno, sí, para que le llegue información a gente que nunca le va a llegar de otra manera, si no era por este medio. Y esto es un medio importante. Y esto es un medio obviamente que tiene poder de penetración, que es lo que buscamos en la gente joven para que despierten conciencia. Por otro lado, y esto lo traigo también aquí, pues, el trabajo nuestro es educar. Con esto de Top Secret, eso no es un show meramente de efectos especiales, lugares raros, no. Es educación, es didáctico para despertar a los durmientes. El que se quede en el marasmo, pues a eso se lo lleva igual que el camarón, la corriente. Y usted será que, pues mire, ganado, más ganado para ser utilizado cuando quieran y como quieran. Dicho eso, por aquí va contigo con esto. La situación del agua obviamente va a ser crítica. La situación de energía eléctrica en Puerto Rico es terrible. ¿Por qué? Y aquí con eso termino para cogerte de nuevo la cuestión de los lagos que se están secando en el planeta, que van desde Bolivia hasta México. Los lagos están desapareciendo y los mexicanos saben que es así, nada más con el testigo. Y en Bolivia saben que es así, y en Uruguay saben que es así, y en Argentina saben que es así. Que no es que se lo cuente o que lo leyó, que la conspiración del bobo. No, la vida es así, lo que está pasando en el mundo es real, le gusta al que no. Acá en Puerto Rico, y lo digo en este momento únicamente, es lamentable que el gobierno de turno, que importa a mí un pepino la ideología de quien sea, obviamente esté presto a únicamente complacer los requerimientos de dos empresas que controlan la electricidad en Puerto Rico. Genera y Luma, que todo lo que piden se lo dan y que no dan la mano al ciudadano, que inclusive que atentan en contra de las mismas personas que han logrado tener algún tipo de accesibilidad a energía solar, tratando obviamente de poner un impuesto al sol por un lado y por otro lado tratar de obligar a esas personas a que paguen las deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica también, las deudas que el ciudadano común no adquirió, sino la mala administración ¿de quién? Pues de esas corporaciones públicas como era Autoridad de Energía Eléctrica y como es acueducto y como es carretera. Usted no es culpable de nada de eso, culpable es el gobierno, no solo el de ahora, todos los gobiernos que han estado de alguna forma u otra involucrados en el mal manejo de fondos públicos y en la mala administración de este país. Si usted no despertó a eso, usted sigue siendo un tonto útil. Y aquí nosotros vamos obviamente a una hecatombe energética en Puerto Rico donde lamentablemente no va a haber forma de resolverla y la isla se convertirá nuevamente ¿en qué? En un espacio vacío, en un desierto donde los ciudadanos estadounidenses, puertorriqueños, porque recuerde que somos parte de Estados Unidos, pero sí, pertenecemos, pero no, pero aquello y lo otro. Dentro de esa incógnita, ¿no? Esa ficción política en que vivimos, el puertorriqueño lamentablemente está perdiendo ¿qué? Su capacidad de poder vivir en su propio país. Está perdiendo, ¿no? Su tierra y está perdiendo sobre todo su herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? Nuestra cultura, nuestro pueblo y nuestra tierra. Que aunque otro diga que gobierna sobre ella, es nuestra. Aquí nacemos, aquí morimos. Piénselo de esa manera. Y esto no es un reclamo patria o muerte, ni nacionalismo, nada de eso. Meramente un poco de cabeza para que vea hacia qué trampa vamos y cómo no nos ayuda el gobierno. Porque recuerda una vez más, el gobierno no es tu amigo. Si no te enteraste, pues bueno, allá usted siga con esa hace daño y es de la que envicia. Cuidado con ella. Realmente hay que amar la patria, corillo, y quererla. Y el problema que tenemos nosotros, y no es un problema, es que básicamente, pues, hermano, aquí la gente, pues, me va mal, voy a arrancar y para el carajo y no lo juzgo. Pues claro que no.
Pues si tú tienes que buscar la oportunidad de trabajo y de vida donde mejor sea. Calidad de vida, porque ya hoy día te mudas por calidad de vida. Claro, calidad de vida por necesidad, por lo que sea que busques, ¿no? Hay muchas razones para eso y lamentablemente Puerto Rico, la isla del encanto, ya no es eso, es la isla del espanto. A nosotros es bien difícil poder vivir ya en esta isla. Y si ahora estamos a expensas de que vengan unas compañías que controlan la energía en un siglo de energía, como era el siglo XX, el siglo XXI, de tecnología, y esta gente tiene el monopolio de control de energía, y lo aumentan y piden aumentos continuamente, y para colmo cogen los fondos que vienen de FEMA o los fondos federales que puedan venir para poder reconstruir la estructura eléctrica, y para colmo lo que les interesa es manejar esos fondos y que cualquier otro gasto lo quieran cobrar a nosotros. Hombre, no, vamos a respetar la inteligencia. Nadie que tenga dos dedos de frente o que esté bien informado, lógicamente le va a dar paso a ese tipo de política, y sobre todo política pública del gobierno, o ese tipo de robo que nos están haciendo descaradamente en nuestras caras. Ya me salí de eso, lo dejamos ahí. La cuestión del mar Aral, nuevamente esto es importante, es porque está ocurriendo en otras partes del mundo, por la contaminación de agua en los lagos, porque se han canalizado otros ríos, o por el cambio climático, y se utiliza como un laboratorio el mar Aral para ver qué va a pasar más adelante con todos nosotros y nuestros acuíferos de agua dulce. Recuerde que únicamente el 3% de todo el agua del planeta es agua dulce, y de ese 3% tenemos solo acceso al 1% de agua potable, y que un desierto tiene muchas formas de ser. El desierto más grande del mundo no es el Sahara, lo sabía, mastique con las neuronas, ni es el desierto de Gobi, tampoco de China. El desierto más grande del mundo es Antártida, el Polo Sur. Ese es el más grande de los desiertos, para que sepa. Sí, hay hielo, no. Hay hielo, pero no hay agua. Una cosa es agua líquida, otra cosa es hielo, como hay allí. Allí no llueve, allí nieva. Y para colmo, el más grande de todos realmente, ¿sabes cuál es? Los océanos. La gente se muere de sed en el océano, teniendo agua. ¿De qué es que carecen casi todos los náufragos? De agua, sed. Se deshidratan, porque no te la puedes beber. El que se la bebe siempre termina con daño neurológico en los riñones y se muere. Es parte de. Bueno, pero eso es lo que pasa con él. Obviamente este mar Aral es investigar, estudiar esos efectos. Oye, en Puerto Rico hay un proyecto que tiene que ver con ese cambio climático importante aquí. Por eso es que este programa que tú y yo tenemos, esta conversación entre tú y yo, trae muchos temas. La gente ve el tema que anunciamos, pero terminamos hablando de 60 temas más. No, es bueno, tú sabes, y básicamente es como un monólogo tuyo, porque al final del día tú te vas acordando de muchas cosas mientras estás hablando y dices, es que espérate, tengo que atar esto con esto, y la gente sale aquí como nutrida, llena de información, y está chévere. Y siempre lo enlazamos con Puerto Rico, porque Puerto Rico también pasa muchas de las cosas. Por ejemplo, de México. Yo he visto un montón de TikTokers y un montón de YouTubers haciendo reportajes grandes de lo que está pasando en México con la sequía. Eso es bien grave. Lo que está pasando en México con la sequía es bien grave, corillo. Lo es. Háblame de lo de Puerto Rico. Bueno, aquí, por ejemplo, como somos un laboratorio, y lo digo por enésima vez, esto es un laboratorio sociobiológico. Puerto Rico experimentamos con todas esas cosas. Y no voy a hablar ahora de que los lagos de Puerto Rico y las represas no le den el mantenimiento y que tengan poco calado y que llueve mucho y el agua se pierde, ¿verdad? Porque no han dragado los lagos. Eso es aparte. Reclámele al pueblo, reclámele a su gobierno, a lo que sea, o quien sea. Oye, Puerto Rico hay un proyecto llamado Trace, que está en el Yunque. Ese proyecto se coge, ¿no?, un predio de terreno en el Yunque y se sobrecalienta más de lo que hay en la temperatura regular. Por ejemplo, tú mencionaste en México se han dado 113 grados Fahrenheit en los últimos días, tú sabes, en las últimas semanas. Una cosa descomunal, sí, descomunal. Luego, aquí en el Yunque, lo que se hace en este bosque nuestro tropical, un rainforest, para que sepan, un bosque fluvial, se calienta ese terreno, esa zona que se ha cogido. Alegadamente se usaban microondas también para aumentar la temperatura y el calor en ese pedazo donde Trace experimenta. Ya llevan casi 10 años en ese proyecto. El propósito de ese proyecto era ver qué iba a ocurrir de aquí al 2100 con el calentamiento global, con todo este efecto de cambio climático. Y como el Yunque es un tremendo laboratorio para todo tipo de investigación, tanto biológica como investigación ambiental o climatológica, pues ellos calientan aquello y están viendo cómo el bosque reacciona a la temperatura que va a haber en el 2100. Y si el bosque va a sobrevivir de aquí al 2100. Y si el bosque no se adapta y no sobrevive de aquí al 2100, ya usted sabe dónde vamos a tocar violín. No va a ser aquí. Así que ese es parte de un experimento bien importante porque ayuda a los científicos al poder ver, proyectar qué es lo que va a venir y si ese bosque será capaz de adaptarse. Mi opinión es que el Yunque es capaz de adaptarse a cualquier cosa.
lo ha hecho por cientos de millones de años. Ese bosque tiene cientos de millones de años, desde la época de los dinosaurios, para que tengas una idea. Sabes que recuerdo cuando vino el huracán María en Puerto Rico, Sí. en el 2017, que quedó pelado el yunque. Oh, y quemado. Y decían que no se iba a recuperar no sé hasta qué año. Y Bueno. no pasó nada de tiempo, que de repente tú pasaste por yunque, espérate, Está verde ya. verdecito de nuevo. Bueno, la primera pregunta se hizo, pues Puerto Rico, por ejemplo, no había sido impactado por el gran huracán por décadas y es hasta que llega Hugo inicialmente. En el 89. Exacto, llega Hugo y le daba por ahí, porque por ahí fue que entró, le dio Exacto. y dejó al yunque pelado. Lo mismo que pasó con María, con Georges también. O sea, estos huracanes pelaron el yunque y pelaron toda la isla. La isla estaba quemada, o sea, toda la foresta se quemó. Y ahí lo importante es lo siguiente, en aquel momento el Instituto de Taxonomía Tropical, ¿no? Los biólogos y los botánicos y todos los que trabajaban allí decían, bueno, el yunque va a tardar 20 años en recuperarse. Y decía, diablo, que a mí me encantaba ir de muchacho allá. Y yo decía, diantre, el yunque tan lindo, 20 años va a estar en lo que poco a poco. Y efectivamente pasó lo que tú dijo. Al año el yunque no se acordaba que había pasado por allí Un huracán. el huracán Hugo. Después que pasó Georges, después Irma y después María. Nada, el yunque los asimiló. ¿Tú sabes cuántos millones de huracanes ha recibido esa sierra de Luquillo? Esa zona de Puerto Rico, el Yunque, que es un lugar increíble para que lo visiten los turistas y los boricuas vayan allí, aunque actualmente lo tienen controlado. Tienes que sacar permiso para subir. Se tiene una valla cerrada y si tú no te registras, tú no puedes subir al Yunque. Así que ya no es abierto al público como antes, que cualquiera entraba y salía. La realidad es que millones de veces, durante cientos y cientos de millones de años que tiene ese bosque, está adaptado a lo que sea. Qué duro, qué duro. Vamos a cambiar el tema, vamos a ir con el tema que obviamente tú a través de los comentarios pues querías que nosotros lo habláramos aquí en Top Secrets con Andrew Álvarez. Siempre te digo que le des like al contenido, nos ayuda a distribuir mejor el mismo y obviamente en la caja de comentarios también pongas temas que quieres que hable con Andrew Álvarez. Hay una persona que nos puso, bueno, varias personas nos pusieron en los comentarios del podcast de Top Secrets pasado, que por cierto, vas al search, pones Molusco TV, Andrew Álvarez, Top Secrets, y aparecen todos, en orden cronológico de todo. O sea, el orden de todos, hay un montón de episodios súper duros y que casi ninguno pierde vigencia, así que los puedes cachar todos acá dentro de Molusco TV. Vamos a hablar del proyecto HARP. Andrew, es una iniciativa científica financiada por el gobierno de los Estados Unidos, que se centra en estudiar la ionosfera utilizando señales de radio de alta frecuencia. Ya hemos hablado infinidad de veces del proyecto HARP en radio, aquí en Top Secret y toda la vuelta. Este ha sido un objeto de diversas teorías de conspiración, aunque su propósito oficial es mejorar las comunicaciones y la vigilancia en el espacio. Vamos a hablar desde lo más simple, que es el proyecto HARP, y explicar por qué razón pusimos este tema ahora mismo de nuevo en Top Secret, y es por la aurora boreal que ocurrió en estos días cerca a nuestra zona. Bueno, el proyecto HARP siempre ha traído todo tipo de teoría de conspiración, con razón o sin razón. Primeramente porque tiene un propósito militar dentro de los científicos, y todo propósito militar, pues, obviamente es sospechoso. Hay que partir de esa premisa. Y muchos pues lo relacionaban con los experimentos que hizo Nicolás Tesla, ¿no? A principios del siglo XX, y la transmisión de energía a distancia, como las que él hizo con las bombillas y los generadores que él produjo, y todo esto. Y por ende, pues la gente asocia una cosa con la otra, y debido a que ha habido varios autores que han escrito libros sobre el HARP, pues han tenido la idea de que el HARP es una máquina con la capacidad de poder alterar el clima del planeta, crear terremotos, controlar la mente humana y hacer un sinnúmero de cosas más que parecería, ¿no? Más que una máquina, pues, ¿qué diría yo? El control del planeta, el arma final. La realidad es que el HARP no es el arma final. Vamos a aclarar eso. Segundo, hay que indicar que en la actualidad el HARP está abierto al público, como estuvo abierto el radiotelescopio de Arecibo por El muchos HARP años. está abierto al público. Sí, la Universidad de Alaska es quien administra el HARP, no es la Fuerza Aérea, no es Raytheon, que tampoco está allí metido, ninguna otra de las compañías de ese consorcio que trabajó en el uso, construcción y sobre todo experimentación con el HARP. El HARP se utiliza para crear auroras boreales artificiales. El HARP se utiliza para excitar la ionosfera. Excitar quiere decir que las partículas obviamente cargadas las ionizan y obviamente hay actividad, se aumenta la actividad y el calor en la ionosfera. La ionosfera es importante porque la utilizamos para comunicación de onda corta, obviamente comunicaciones, por ejemplo, de KP4, comunicaciones de radio, televisión y todo lo que tú quieras.
obviamente rebota con la ionosfera. La ionosfera nos da eso. La ionosfera es parte, ¿no?, de la atmósfera, se une con la magnetosfera y con todo lo que compone, ¿no?, los diferentes bloqueadores que tenemos para el impacto de energía solar o de plasma solar, que esto incluye, ¿no?, el cinturón Van Allen, que va como 12.000 millas más allá en el espacio, y lógicamente la capa de ozono, que está más cerca de nosotros también, que sirve para filtrar los rayos UV92 y todo esto. No lo voy a poner, obviamente, en geofísica complicada, porque esto es para que todo el mundo lo entienda. Y yo mismo, pues, también se me hace difícil entenderlo, aunque lo haya estudiado muchos años. Pero esto es parte, obviamente, de la física planetaria, el planeta. ¿Qué hacía el HAARP? Pues bueno, el HAARP se usaba, obviamente, para ver diferentes frecuencias, obviamente, de alta frecuencia que se impactaban contra la ionosfera. Se trataba de mejorar comunicaciones. Pero no comunicaciones para que usted hable por su celular o qué sé yo, o radio, o walkie-talkie. No, las comunicaciones militares. El HAARP sirve como un radar. Con el HAARP se desarrollaron otros radares más sofisticados, como es el Rotor, que lo tenemos en Vieques. Si usted ve el HAARP y haga esto, hombre, haga la comparativa para que vea si es o no es así. Vea las antenas que tiene el HAARP y compáralas con las antenas que tienen en Vieques. Y darse cuenta que básicamente una cosa igual a la otra, muy similares, muy similares. El propósito y el trabajo un poco diferente, pero obviamente usan el mismo principio. Obviamente el mismo principio electrónico, el mismo principio de frecuencias hertzianas. Ahora, importante señalar a esto. El HAARP, por ejemplo, sale también como una de las iniciativas para tener algún tipo de detección de ataque temprano en contra de Estados Unidos. Me explico. En la época de los soviéticos y luego en la época de la Federación Rusa, y específicamente en la actualidad, donde ha habido tantas amenazas de usar armas tácticas o inclusive armas estratégicas de parte de la Federación Rusa contra Ucrania o otros países del mundo, porque inclusive el expresidente y ex primer ministro Dmitry Medvedev ha dicho en muchas ocasiones que de haber a cabo, ¿no?, de llevarse a cabo el uso de armas nucleares en el conflicto de Ucrania no sería en el territorio de Ucrania, sino sería contra Gran Bretaña o Estados Unidos. Y lo está diciendo, pues bueno, el expresidente, ex primer ministro de la Federación Rusa y actualmente el segundo a cargo de lo que tiene que ver con la seguridad nacional de Rusia. Así que lo está diciendo no Juan de los Palotes, lo está diciendo uno de los importantes del Kremlin. Dicho eso, el HAARP nuevamente se usó para poder desarrollar mejores comunicaciones, tener mejores radares, para tener equipo de distorsión electrónica. ¿Qué es esto, equipo de distorsión electrónica? Bueno, simplemente eso, crear scramble, crear disturbios para poder, obviamente, afectar comunicaciones del enemigo. Como trabaja en alta... Vieron mi efecto. Ha hecho un general. Otro nivel, señora, aquí nos catimamos. Los efectos especiales aquí están fuera de liga. La cuestión es que obviamente esto trabaja en la ionosfera. Recuerde que hay muchos tipos de comunicación. De hecho, hay ultra bajas frecuencias que van bajo el agua, bajo tierra, que eso es lo que usan los submarinos. Dicho esto, la gente empezó a especular si el HAARP podía crear perturbaciones atmosféricas. Pues bien, aquí viene porque los vecinos de la región donde estaba en Gaucona, que es esa región allí, Gaucona es en Alaska, pues decía que veían luces en el cielo. Se sabe, y esto está más que descrito por los científicos y por otras agencias, inclusive de investigación atmosférica que hay en todo el planeta, de que el HAARP tiene la capacidad de hacer pequeñas auroras boreales. Me explico. Esas auroras boreales que la gente dice que se crearon, no, que ese es el HAARP que está trabajando, por favor, no diga disparate, respete la inteligencia. El HAARP no tiene la capacidad energética de poder crear eso a nivel global. Que ese es el problema, como no saben de power, de energía, pues creen que el HAARP puede lograr afectar todo el planeta cuando obviamente la cantidad de energía que emite el HAARP es insignificante si lo comparas obviamente con el campo geomagnético de la Tierra, o si lo comparas con una tormenta G4 o G5 producida por la eyección solar, que es lo que ha habido en estos días. ¿Es o no es así? Hemos tenido dos tormentas G5. El HAARP no podría producir eso jamás. Jamás. Por ende, no tiene la capacidad de crear esas enormes auroras boreales que han llegado básicamente hasta Texas. ¿Es un disparate entonces? Pues es una exageración y desconocimiento de lo que esa máquina puede hacer. Yo siento que la gente le mete más responsabilidad al HAARP de lo que realmente... Pues claro. O sea, la gente, por ejemplo, ocurre un terremoto, eso fue el HAARP. No, el HAARP no tiene... Una tormenta, esto fue HAARP, eso fue... Pues porque lo han hecho muy popular en las redes, cuánta teoría de conspiración boba hay por ahí, cuánto TikToker hay, cuánto YouTuber que no sabe un pepino de física ni de nada, y se ponen a darle propiedades a esta máquina que van más allá de sus capacidades técnicas, más allá de su capacidad energética y de poder. ¿Lo entendió? Simple.
Hay otros aparatos como este, como el HARP. Lo hay en Noruega, hay uno más grande. En Rusia hay otro, en China también. ¿Y que usted cree que es que todos están combatiendo con el clima? Entonces se muere el planeta. El día que el ser humano, y mastica con las neuronas, controla el clima, nos fastidiamos. Eso se llama como, bueno... No, una guerra. Ay, bendito, si de repente Estados Unidos puede controlar el clima, China o Rusia, esto Claro, será una... hay un término que es geoingeniería. Geoingeniería obviamente es modificar zonas, regiones, puede alterar el clima y se puede alterar de muchas formas sin necesidad de HARP, ninguna máquina de estas fantasiosas que alguno tenga en la cabeza porque se le imaginó, porque vio una película de Hollywood o se leyó una novela de ciencia ficción o un cómic. Mira, por ejemplo, han hecho geoingeniería al sur del Sahara, sembrando que líneas y franjas, líneas enormes de por kilómetros de árboles. Y eso ha hecho que el desierto frene y que empiece obviamente a llover y a bajar la temperatura en esa zona. Han frenado el desierto que seguía expandiéndose porque los desiertos no se reducen, se expanden, lo sabía, se expanden. Pues ellos han sembrado líneas y líneas y líneas de árboles en la misma frontera con el Sahara para que no se extienda más. Y lo han frenado y están cambiando el clima. Eso es geoingeniería. Geoingeniería 101, elemental. Ahora bien, hay otros proyectos que hemos hablado aquí. El mismo Bill Gates ha sugerido un montón de veces proyectos para enfriamiento del planeta. Hay otros programas que están estudiando la viabilidad de enfriar el planeta, tirando obviamente otro tipo de particulados en la alta atmósfera para que refleje obviamente los rayos solares, específicamente los infrarrojos. Y todo esto. Pero hasta este momento no hay un proyecto oficial para hacer eso. Que hay gente que sí, que va y siembra lluvia en nubes, que usa yorudo de plata, etcétera. Sí, hay compañías que se dedican a eso por años y años, por décadas del pasado siglo. Y aquí en Puerto Rico se ha intentado, que ha fracasado en Puerto Rico, sí, que se ha logrado en ciertas regiones del Medio Oriente, sí, pero no siempre. O sea, no es exacto. Esto es 50-50, tal vez sí, tal vez no. Y hacen falta unas nubes específicas para que esa tecnología funcione, lo sabe. No es que tire usted por ahí yogur de plata en el primer, qué sé yo, la primera neblina que aparezca para que llueva. Eso no funciona así. O sea, aquí hay muchas cosas que se han hecho por muchos años. Aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, hubo un proyecto que tuvo la Marina de Guerra, que usaba Roosevelt, la estación naval, para no solo investigar los huracanes, para tratar de destruir huracanes. Se llamaba Storm Fury. Y yo lo presenté en Top Secret pasado. Storm Fury. Obviamente la tormenta furiosa. Y esto no era otra cosa sino bombardear el ojo del huracán precisamente. ¿Cómo? No con bombas, con yorudo de plata. Ok. Lo mismo. ¿Funcionó? Con lo mismo. No. Obviamente no. No. Si no, hubiéramos destruido. Claro, habían sugerido, y yo lo he dicho aquí anteriormente, habían sugerido, yo lo dije aquí, utilizar armas nucleares y tirársela obviamente a un huracán. Que de hecho, el mismo... ¿En serio? Sí, el mismo Donald Trump, busca. Donald Trump había pensado que tal vez es una de las maneras para acabar con los huracanes porque estaban fastidiando a Estados Unidos, los seguros, los gastos, cada vez que impactaba obviamente, durante su administración hubo una serie de desastres con huracanes. El de Texas estuvo cabrón. Claro, y en Florida, o se lo olvidó. Así que él dijo, De bueno, Florida, sí. vamos a utilizar una bomba nuclear. ¿Y qué le dijeron? Por favor, hey, horse, aguante, señor presidente. Usted no puede tirar una bomba nuclear a un huracán en el ojo, primero por lo siguiente. No lo va a desintegrar, sino que va a liberar radiación que ese huracán va a regar por todos lados. Elemental. No hay que ser muy genial, presidente. Bueno, lo que pasa es que el presidente hace unas barrabasadas en las conferencias. Y las que sigue haciendo. Pero bueno, aquí no venimos a hablar ni de Trump ni de Biden, obviamente. No, ya tú sabes los comentarios. Todos son dos chistes. Anti-Trump. No, el fanático, el bobo útil, todo ese tipo de cosas. No, hombre, no. ¿A quién le importa? Ninguno de los dos sirve. Mire, para ti, demócrata, para ti, republicano, son dos viejos chochos. ¿Entendió? Bueno, si no entendió, usted está más chocho. O sea que no hay ningún incidente meteorológico que se le atribuya al HARP. Sí, en el área donde estaba alegadamente habían disturbios, pero en la zona cercana, porque una aurora boreal del HARP se puede ver hasta 300 millas de distancia. Pero 300 millas es una cosita. De hecho, aquí en Puerto Rico dijo gente que había visto auroras boreales, pero que no eran realmente auroras boreales los que vieron en Puerto Rico, ¿no? Esta es luminiscencia que se da nocturna y obviamente con todo ese estímulo que hubo eléctrico y energético en la atmósfera de la ionosfera del planeta, pues eso se incrementó en Puerto Rico y a veces uno lo puede ver de noche.
Yo he visto luminiscencias que se hacen en Puerto Rico, o sea que no es aurora boreal. Aurora boreal per se no se vio en Puerto Rico, así que no digan disparate. Lo mismo hay gente que vio luminiscencias también en México, porque nuevamente los satélites de la NOAA pudieron captar hasta dónde se extendieron las auroras boreales. Que hubo otros fenómenos en el perímetro de esas auroras boreales, como este tipo de luminiscencia, por la enorme cantidad de energía que había obviamente en la ionosfera, pues obvio, ahí estaba. Eso es parte de la física, como he dicho, la física del planeta. La atmósfera es una conductora enorme de energía, al igual que lo es el subsuelo, al igual que son los océanos. Que ahí, dentro de los comentarios, hay mucha gente que pone que, y te pregunto, o sea, que hay de cierto que realmente el HAARP podría también controlar la mente humana. Bueno, lo que pasa es que la mente humana es susceptible porque la mente humana o nuestro cerebro es bioeléctrico. Es químico bioeléctrico y produce obviamente ondas eléctricas, posee ondas alfa, beta, zeta, beta y todo esto. Y hay a nivel de Hertz, hay unas ondas que son positivas para el cerebro y otras que no. Claro, para eso tienes que estar dentro de un arco eléctrico que te afecte intensamente. Por ejemplo, 8 hercios pues mantiene la mente calmada. Ahora, si subes a 12, 13 hercios, obviamente que hay malestar, migraña y malestares en el cuerpo. Partiendo de esa premisa, estudios que se han hecho en laboratorio, en lugares controlados, pues hay gente que ha sacado eso de contexto y lo lleva a que con esa frecuencia nos vuelven locos. Por ejemplo, tú oyes actualmente la gente que habla de 5G. No, el 5G está volviendo, destruyendo la humanidad. Bueno, no hay ningún cambio entre el 5G y lo que usábamos antes. Y el mundo no se hizo peor o mejor. El mundo sigue igual. La cosa sigue igual. El COVID anda por ahí, pero ya el COVID con 5G, ese 5G no funciona. Y en muchas partes del mundo donde no había 5G, pues había COVID, o no es así. Y murieron miles de personas también. Así que la gente lo que no sabe se lo inventa. Ahora viene el 6G, lo sabías, ¿verdad? Ahora no, 5G es pasé, que no lo hayan puesto todavía, que siempre estamos en delay. Pero ahora viene el 6G, con eso que están funcionando. O sea, el 6G es lo próximo que viene. Y va a haber un 7, y va a haber un 8. O sea, todo eso va a seguir porque va trayendo que, debido obviamente a la necesidad tecnológica, a la necesidad de informática, ¿no? A la tecnología que sigue evolucionando y a los requerimientos que hay, ¿no? Por tener lo más rápido posible transmisión de datos, entre tantas cosas más. Y obviamente a esto le vas a adaptar, Molusco, las computadoras cuánticas que vienen junto con la inteligencia artificial. G5 no da. Para que ese mundo del futuro que queremos pueda funcionar, necesita subir de G6, G7. ¿Ok? A 7.6 o a quién sabe hasta dónde. ¿Hay algún tipo de peligro con estos experimentos que se hacen con el HAARP? Bueno, eso sería muy difícil saber si había algún peligro o no. Y podemos utilizar de ejemplo a Arecibo. Tú tienes el radiotelescopio de Arecibo. El radiotelescopio de Arecibo era un calentador ionosférico y era un radiotelescopio. El HAARP sirve como un radiotelescopio para también captar en el espacio exterior asteroides y poder estudiar objetos en el espacio o estudiar obviamente planetas o soles, lo que fuese. Para eso también funciona el HAARP. Usa el mismo tipo de mecánica original, ¿no? El mismo tipo inicial, ¿no? De tecnología. Es lo mismo en ese sentido. Por eso el radiotelescopio se utilizaba, por ejemplo, para poder construir las antenas que hay en Vieques de la Marina que hay allá y poder construir lo que luego se hizo allá en Juana Díaz. Con las otras antenas receptoras que tenemos allá, pues hubo que utilizar el radiotelescopio y hubo que pintar la ionosfera. Por eso son un proyecto en Puerto Rico llamado Coquí número 1, Coquí número 2. Fueron cohetes que tiraron desde el área de Vega Baja, los dispararon, pintaron todo lo que había en la ionosfera arriba, utilizaron el radiotelescopio, pudieron ver qué era lo que se necesitaba, lo que fuese, las coordenadas, la fuerza, todo lo que el científico o los técnicos o ingenieros necesitaban saber para poder montar el rotor, el radar geolocalizable más allá del horizonte, allá en Vieques, y para poder poner en Fort Allen, allá en Juana Díaz, el receptor. Y eso lo presentamos nosotros en Top Secret pasado. Pues Coquí número 1, Coquí número 2, los tiraron allí. Pintaron el cielo. ¿Qué pasó? Hubo gente que se quejó, por ejemplo, de que tenían picor, les salían ampollas en la piel. Decían el gobierno federal a nivel oficial de que no, que eso era nuevamente la palabra que te gustó, inocuo. Que eso no hacía ningún efecto en nadie. Pero la gente que vivía en la zona donde eso se precipitó una vez ya empezó a descender porque lo que sube baja, pues obviamente empezó a tener alergias en la piel y todo. Y eso fue una discusión que en un momento dado se trató de tapar, que inclusive
un ambientalista que yo conocí hace muchos años, que murió recientemente, el doctor Cerame Vivas, que era biólogo marino, estuvo en ese proyecto Coquí número 1 y Coquí número 2 también, que se dispararon desde Tortuguero, la laguna Tortuguero. De ahí los dispararon, y ahí pintaron, y ahí ellos pusieron los elementos químicos, decían que no habían elementos radiactivos, eso está bajo signo de interrogación, usaron el radiotelescopio, calibraron todo, construyeron estas máquinas que se utilizan para entonces mantener bajo monitoreo a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Desde Puerto Rico, pues mira, chequeamos todo lo que pasa en el continente. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Bien importante que en la caja de comentarios pongas temas que quieres que hablemos con Andrew Álvarez en el próximo episodio de Top Secret acá en Molusco TV. ¿Dónde te vas a estar presentando próximamente, Andrew? Ok, te voy a decir ahora, pero antes que se me vaya eso, porque era un detallito. Sí hay una parte militar del HAARP que no mencioné aquí, porque eso es para hacer un programa completo que se llama las armas de plasma. Y esto es lo que conlleva, es usar la misma energía del planeta, tormentas eléctricas y plasma, para usarlas como armas ofensivas. Pero eso lo tratamos otro día. Simplemente, esa es la otra parte que no trae. Esa es la parte real, no todo el cuento de los terremotos, no. Esto es lo de verdad. Y es lo que la gente debería saber y se supone que usted no sepa. Pero bueno, pues ya está para los amigos. Bueno, me quedan creo que son como 5 espacios solamente. Estamos este sábado precisamente, estoy en Café Sí o Sí, aquí en los Borinquen Tower. Ahí estamos en la Roosevelt presentando el conversatorio Puerto Rico, Proyecto Secreto, la Isla de los Misterios, preámbulo al Top Secret que viene ya en el mes de septiembre para que te despiertes durmiente y te pongas para lo tuyo. Precisamente estamos en ese preámbulo, presentando algunas de las cosas que obviamente van a abrirle paso a lo nuevo que viene por ahí. Bien impactante este conversatorio audiovisual. Es este sábado 18 de mayo, 8 de la noche, Café Sí o Sí, Borinquen Towers, en la Roosevelt. Me quedan 4 o 5 espacios, está casi ya soldado, casi. De aquí a allá ya debe estar, pero bueno, teléfono de información para los amigos que todavía quieran entrar y colarse un ratito allí con nosotros, 787-579-8600. Apunta, 579-8600. Allá los veo y será hasta la próxima, Molusco. ¿Cómo ves el BCN? Bueno, mi equipo Ponce empezó bien mal, pero están mejorando y traen ahora 2 caballos que van a cambiar la cosa y vamos a ver, estoy positivo. Lo lamento por Bayamón, que le va mal, ¿verdad? Quebradilla no debería estar como está, también le va mal. Le va muy bien a Mayagüez, me alegro por ellos. Santurce recuperando rápido. Guaynabo, pues bueno, dicen que viene Cousin de nuevo. Y por ahí podemos seguir hablando porque yo soy un fan del BCN hasta la muerte. Se nota, ¿no? Y Andrew, cuando el BCN nadie lo estaba viendo, él era el único que iba a las canchas. Siempre. Así que por eso se le pregunto, porque el BCN ahora mismo incluso, hay gente que conozco que dice, papi, yo no estoy viendo ni NBA, estoy viendo BCN. No, BCN es más caliente que NBA porque en NBA no hay. En Puerto Rico se juega duro, maceta. Aquí vienen refuerzos que no aguantan el codo. Y cuando llegan aquí los tocan, papá, con limón, no way Felipe, no dan el grado. Puedes haber jugado la liga que quieras. Aquí hay que venir a jugar como macho. Como decía mi abuela, a criar macho. Vamos a la cancha. Andrew Álvarez, como siempre, Top Secret, Molusco TV. Puedes seguirlo en su plataforma también digital, en Facebook, específicamente su fanpage. Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Obviamente ahí está, le das like a su fanpage. Y también aquí en YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Suscríbete a su canal de YouTube. Y también le das a la campanita, como siempre, Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV.